Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. A propósito de la COP25 que se está celebrando en Madrid, España, hemos querido presentar un comentario sobre un libro que nos parece sumamente importante y sumamente relevante. El planeta inhóspito, la vida después del calentamiento, de David Wallace Wells. Porque el cambio climático es una amenaza real, está fuera de toda duda, pese a los negacionistas del cambio climático. Es una crisis mundial en la que no hace falta considerar los escenarios más pesimistas para alarmarse. Este no es un libro sobre el cambio climático, de acuerdo a los críticos y al propio autor, sino sobre sus consecuencias. No estamos ante un pequeño problema, dice Wallace, que se acabará resolviendo por sí mismo. No, ya no es posible que una desconocida y maravillosa tecnología resuelva la catástrofe en 2 décadas. No, ya nada será igual. No volverá a haber normalidad. Dice al anotar que desde 1992, el año que Al Gore publicó su libro, se ha vertido tantos gases de efecto invernadero debido a la quema de combustibles fósiles como desde el principio de la primera revolución industrial. El 85% del total se ha producido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Wallace Wells plantea una pregunta que es política, no científica. ¿Cuánto aumentarán las temperaturas? Es algo imposible de saber ahora, pero no por falta de conocimiento, sino por falta de datos. La respuesta depende solo de cuándo empecemos a actuar y de la intensidad con la que se actúa. Se trata en esencia de cuánto CO2 más decidimos emitir, que no es una pregunta para las ciencias naturales, sino para las ciencias humanas, que la riqueza puede servir de escudo contra la devastación del calentamiento, que la quema de combustibles fósiles es el precio de un crecimiento económico continuado, que y la tecnología que produce inevitablemente encontrará el mecanismo para evitar el desastre medioambiental que hay en el largo devenir de la historia humana, algún parangón para la escala o el alcance de esta amenaza, algo capaz de infundirnos confianza a la hora de hacerle frente. Nada de eso es cierto. Pero empecemos por la velocidad del cambio, sostiene Wallace. La Tierra ha experimentado 5 extinciones masivas antes de que se está viviendo hoy, cada una de las cuales supuso un borrado tan completo del registro fósil que funcionó con un reinicio evolutivo. El árbol filogenético del planeta se expandió y se contrajo a intervalos como un pulmón. Un 86% de las especies murieron hace 450 millones de años, 70 millones de años después, un 75%, 125 millones de años más tarde, un 96%, transcurridos otros 50 millones de años, el 80%, y 135 millones después, de nuevo el 75%. En 1997, cuando se firmó el protocolo de Kioto, 2 grados centígrados de calentamiento global eran considerados como el umbral para la catástrofe. Ciudades inundadas, sequías, olas de calor devastadoras, huracanes, plagas, hambre, sucediéndose con frecuencia irreparable. Apenas 20 años después, ese escenario es casi inevitable. De acuerdo al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, si se actúa sobre las emisiones de inmediato, poniendo en práctica todos los compromisos asumidos
en el Acuerdo de París, lo más probable es que se alcancen los 3,2 grados de calentamiento. Y si no hacemos nada y se sigue como hasta ahora, en 2100 llegaremos a los 4,5 grados. El Acuerdo de París firmado en 2015 aún fijaba como objetivo no superar los 2 grados antes de fin de siglo, intentando no sobrepasar los 1,5 grados. A la luz de lo ocurrido desde entonces, la meta permanece a sabiendas de que no va a cumplir una promesa. Pero esa es la cifra que ha quedado grabada en el imaginario colectivo, 2 grados. Mantener el incremento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados con respecto a los tiempos preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados, dice el artículo 2 del Acuerdo de París. Este acuerdo fue un éxito diplomático. Naciones desarrolladas, emergentes y en vías de desarrollo, dando forma a la primera respuesta de carácter universal al calentamiento global, pero buena parte de los analistas y observadores ha acabado siendo para ellos un fracaso climático, otro más. El abandono por parte de Estados Unidos vino a confirmar lo que los expertos y muchos políticos ya saben, pero no consiguen transmitir en toda su crudeza. Estamos perdiendo la batalla contra el clima. De hecho, de acuerdo con los estándares de Kioto y París, ya la hemos perdido. Y según David Wallace Wells, autor del Planeta Inhóspito, es peor, mucho peor de lo que se imagina. Parece que algo está cambiando en la opinión pública, no obstante, las movilizaciones masivas desatadas por Greta Thunberg, la joven sueca, apuntan a un futuro cercano de pánico sincero y razonado ante el calentamiento global. Una realidad que muchos no querían escuchar. La realidad del cambio climático, sin embargo, es tozuda. Tan tozuda como inaprensible. En uno de los fragmentos más interesantes del Planeta Inhóspito, Wallace Wells habla del cambio climático como un hiperobjeto, citando al filósofo Timothy Morton, un hecho conceptual tan enorme y complejo que no se puede llegar a entender adecuadamente. Wallace Wells eleva el cambio climático a una categoría incluso superior, más inabarcable. De acuerdo a Wallace, la dimensión temporal es la que más dolores de cabeza genera. Sus peores consecuencias llegarán en un tiempo tan remoto que instintivamente minimizamos su realidad. De acuerdo a su enfoque, esas consecuencias son tan colosales que tampoco ayudan a una comprensión cabal. Con 2 grados, las plataformas de hielo comenzarán a colapsar. 400 millones de personas más padecerán escasez de agua. Grandes ciudades de la franja ecuatorial se volverán inhabitables. Con 3 grados, Europa del Sur sufrirá una sequía permanente, mientras que en Centroamérica estas durarán de media 19 meses más, 21 en el caso del Caribe. La extensión de las zonas calcinadas cada año por los incendios forestales se multiplicará por 6 en Estados Unidos y por 2 en el Mediterráneo. Con 4 grados de calentamiento tendríamos un Sahara verde y los bosques tropicales convertidos en una sabana asolada por los incendios. América Latina sufriría 8 millones más de casos de dengue al año. Habría una crisis alimentaria global prácticamente cada año y las muertes relacionadas por el calor aumentarán un 9%, mientras los daños en todo el mundo rondarían los 600 billones de dólares, más del doble de la riqueza global en la actualidad. Con 8 grados, el peor escenario posible que baraja la ONU, los habitantes del Ecuador no podrían hacer vida en el exterior sin perecer. Wallace Wells procura no dejar ningún cabo suelto, ninguna catástrofe sin listar, con una exhaustividad tan encomiable como irritante. En efecto, este es un libro más que incómodo, irritante. En eso se parece al discurso de Thunberg en la ONU recientemente. Y ahí se supone que reside parte de su virtud. Ni Thunberg ni Wallace Wells nos dejan mirar para otro lado, tratando de que veamos
de que sintamos y en última instancia aprendamos la realidad de lo que se nos viene encima, cada uno con las herramientas a su disposición. El calentamiento global ha dejado de ser una verdad incómoda para convertirse en una verdad irritante, perturbadora, ineludible y definitoria, además de urgente. Salvando las distancias entre Thunberg y Wallace Wells, nos reconforta pensar que en 2050 Thunberg apenas tendrá 47 años. Otra de las virtudes del libro de Wallace Wells es que termina donde debe, es decir, después de pintar un paisaje sombrío, nos deja ahí, delante del cuadro para que lo saboreemos. No estropea el impacto logrado, proponiendo soluciones que ante el apocalipsis se antojarían inútiles, cuando no ridículas. Esa es tarea nuestra, una vez asumida la magnitud del problema. Quienes más saben sobre el asunto comienzan a tener dudas sobre cuál es el margen real del que disponemos para impedir la aparición de los efectos más peligrosos del cambio climático. En lo que sí coinciden los expertos es que en los próximos 10 años serán decisivos. El resto es tan colosal que de nuevo podemos pecar de miopes, unos por confiar en que la tecnología bajará de los cielos para salvarnos de nosotros mismos en la última mutación perversa del negacionismo climático. Otros por confiar en soluciones a gran escala, bien encaminadas, pero aún insuficientes. De manera que este libro del planeta inhóspito de Wallace Wells nos presenta un panorama sumamente documentado, con 120 páginas de referencias bibliográficas, plagado de datos, una labor minuciosa y de detalle que da cuenta de la realidad del calentamiento global y de las perspectivas que se plantean a mediano y largo plazo. La COP25 está a la espera de que puedan venir nuevos cambios, aunque se suceden cumbre tras cumbre, acuerdos tras acuerdos, que realmente no llevan a resultados totalmente contundentes, sobre todo después de la salida de Estados Unidos de la COP25. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.